Esta es una producción de Grupo Fórmula. El programa Quédate en México, creado durante el mandato de Donald Trump en los Estados Unidos, obliga a los solicitantes de asilo en la Unión Americana a esperar en territorio mexicano una resolución a su petición. Como es una ley en Estados Unidos, sigue en práctica, aunque ahora haya cambiado el gobierno y esté al frente Joe Biden. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos mexicanos sobre este tema? ¿Están enterados de este fenómeno migratorio que viene de Centroamérica y el Caribe y que pasa necesariamente por México? En fin, de viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, en esta ocasión con esta toma, este pulso muy sensible de la opinión pública. Mi querido Paco, como siempre, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Mira, estos datos que te presento hoy en la mañana, pensamos darle continuidad en los siguientes meses. La hipótesis que tenemos es que a partir de las escenas que estamos viendo, precisamente la cobertura que acabas de dar sobre temas de migraciones forzadas, y lo que está pasando en Europa, creemos que es probable que pudiera cambiar la actitud de los mexicanos, de la opinión pública en México, respecto a la migración que se ha intensificado desde las caravanas migrantes de 2018. Veremos, pero te diría que aquí hay datos que me parece que si bien tienen que ver con un fenómeno local, que es básicamente la migración que pasa por el país y viene de Centroamérica y de otros lugares del mundo, creo que lo que estamos viendo en términos mediáticos nos podría hacer más sensible en los siguientes meses. Primero te reporto cómo están los niveles de conocimiento de este programa. Usted está enterado de los migrantes que vienen de Centroamérica, Haití, Centroamérica y otros países, según la fecha en que lo hemos preguntado, y que están pasando por México. Recordarás que las primeras caravanas que salían eran básicamente de hondureños, pero en el camino se les iban uniendo otras nacionalidades. Esto lo presentamos primero en noviembre del 18, luego en abril del 19, enero del 20, en septiembre del 21 solamente preguntamos por los haitianos, que era como la migración más visible, y en nuestra última medición, Centroamérica y otras partes del mundo. Como verás, los niveles de conocimiento son muy altos, han llegado hasta 90 en abril del 19, 91 en enero del 22, o el número más bajo es 69%, es decir, 9 de cada 10 o 7 de cada 10 adultos en el país. Luego preguntamos lo que creo que es el reactivo a la pregunta que tiene más cambios, y es donde esperemos ver este movimiento al que me refiero. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno mexicano permita la entrada al país de los migrantes que vienen de, nuevamente, Centroamérica, Haití, Centroamérica y otras partes del mundo? Es interesante, primero el cambio que hubo de noviembre del 18 a abril del 19, que es cuando se da la primera crisis, y de una visión de solidaridad, que era la que teníamos en noviembre del 18, pasamos a una visión crítica. El desacuerdo creció de 32 a 58, luego se fue a 60, 73, hasta enero del 20, y el nivel de acuerdo con que el gobierno mexicano permita la entrada de los migrantes cayó de 40 a 23 hasta, el punto más bajo, enero del 20, crece un poco más en septiembre, y es interesante que ahora está prácticamente dividida a mitades, 47% y 47% está de acuerdo con esto. Lo que yo esperaría, Ricardo, es que haya más sensibilidad en el tema, básicamente por lo que estamos viendo que está pasando en Ucrania, pero finalmente esta es una hipótesis. Luego preguntamos, ¿usted considera que es o no responsabilidad del gobierno mexicano proteger a los migrantes de otros países en su paso por México? Está ido creciendo el nivel de responsabilidad, pasó de 38 en noviembre del 18 a 50 en abril y a 54 en enero del 22, es decir, en un periodo de 4 años creció 3 años y medio de 16 puntos.
Y luego ya entramos al tema del programa al que te referías. Usted ha escuchado que el programa Quédate en Casa es un programa dirigido a los migrantes de Centroamérica y otras partes del mundo para que esperen en México mientras el gobierno de Estados Unidos analiza su solicitud que del país. Vemos aquí que es prácticamente pues una división a mitades, solamente las 50%, perdón, la mitad del país sabe de este programa. Y cuando llevamos al tema de las expectativas, que me parece también de los gráficos más interesantes, ¿cuál de las siguientes situaciones cree que pasará con el programa Quédate en Casa? La mayor parte de la gente cree que los migrantes esperarán en México y finalmente se quedarán a vivir aquí, así lo ve el 31%. Los migrantes esperarán en México y finalmente regresarán a su país de origen, 23%. Los migrantes esperarán en México y finalmente buscarán entrar ilegalmente a Estados Unidos, 22%. Los migrantes esperarán en México y finalmente entrar legalmente a Estados Unidos, que es la expectativa más baja o es el porcentaje más bajo de 16%, que la opinión pública en el país cree que la mayor parte de ellos se van a quedar, así lo ve casi una tercera parte. Y finalmente, usted ha visto en la localidad donde vive algún migrante de Centroamérica o alguna otra parte del mundo en los últimos 12 meses. Esto es más interesante, 43% en abril del 19 y esto crece hasta 49% en enero del 22. En resumen, de toda teoría, son actitudes que han cambiado en general de manera negativa respecto a los migrantes que pasan por nuestro país, aunque en principio no tienen la intención de quedarse. Hoy día es una opinión dividida, pero yo, como te mencionaba, creo que dado lo que estamos viendo con esta crisis humanitaria, digamos, ya va 1 millón de ucranianos que han salido por lo pronto y se espera que puedan llegar a 4 o 5 millones. Esperaría que el público mexicano tenga más sensibilidad al tema en los siguientes meses. Paco, y muy aleccionador también. Te mando un abrazo, mi abrazo de siempre. Gracias, Francisco Abundis. Ricardo, estar contigo. Un abrazo de regreso. Con afecto. Muy buen día, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.